Quería comentarles que cuando estaba preparando este mensaje, sabes que nosotros los pastores cada vez que vamos a preparar un mensaje, el paso inicial es orar y pedirle a Dios de qué es lo que hay que hablar, o sea, qué es lo pertinente, porque entre tantas cosas que la Biblia tiene para enseñarnos, tenemos que saber, tenemos que intuir cuál es la necesidad. Y cuando estaba orando por esto, el Señor traía a mi mente una idea, o sea, no una idea, un pensamiento, que era el hecho de que a medida que vamos madurando, los seres humanos en general, nos vamos haciendo cada vez más conscientes de las cargas que llevamos, ¿no? Y no solo de las propias, sino de las cargas de otros. Entonces, pensaba en esto y contrastaba este pensamiento con otro pensamiento, que es que cuando uno está niño o cuando uno es adolescente, uno no tiene ni idea de lo que implica la vida, ¿sí o no? Yo veo a veces a mi hijo y llego a la conclusión de que, oye, que muchos nos ha pasado, yo quisiera ser niño otra vez para no tener responsabilidades y para no tener preocupaciones. ¿A usted no le ha pasado eso por la mente en alguna ocasión? Pero a veces cuando empezamos a pensar pues en frío, nos damos cuenta que madurar y crecer implica ser consciente de que tenemos cargas, y cargas que son grandes, y cargas que provienen de dos, por lo menos, provienen de dos factores. El primer factor es la carga de la responsabilidad. Cada uno de nosotros, sea que lo haya escogido o muchas veces no, tiene responsabilidades que atender y son cuentas que les tenemos que rendir a otros, o son cosas que nosotros tenemos que hacer en favor nuestro y en favor de otros para su bienestar. Entonces sabemos que, por ejemplo, los que tenemos hijos tenemos la responsabilidad de criarlos, de alimentarlos, de formarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que tenemos un trabajo tenemos que ir y cumplir con unas responsabilidades específicas y así por el estilo. O sea, tenemos un montón de responsabilidades como personas adultas. Entonces, si usted quiere saber qué tan maduro es, una buena forma de empezar a entenderlo es eso. ¿Qué tan consciente está usted de las responsabilidades que tiene? Lo otro es que hay unas cargas que tienen que ver con el pecado. El pecado que nos acecha, porque todos los días estamos siendo tentados, ¿sí o no? Todos los días viene la tentación a nosotros para intentarnos hacer sucumbir al pecado, pero también están las consecuencias de nuestros pecados que ya fueron en el pasado, o sea, porque Dios nos perdona los pecados, pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados nos acompañan de por vida, ¿sí o no? Pero vamos avanzando, vamos creciendo y vamos entendiendo que esto está de manera figurativa sobre nuestra cabeza, sobre nuestra espalda, y que nos hace difícil el poder avanzar, ¿sí o no? Y llega un momento en que literalmente nos sentimos fatigados físicamente, nos sentimos fatigados emocionalmente, nos sentimos fatigados incluso espiritualmente, ¿verdad? Y llegamos a esa necesidad de decir, wow, necesito descansar. ¿Cuántos de ustedes sienten que necesitan descansar? En el primero estaban como más cansados, yo de repente porque se pararon más temprano. Pero la verdad es que todos, si somos seres humanos, vamos a pasar o hemos pasado por esa situación en que llega un momento en que decimos, wow, literalmente necesito descansar, no doy más. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la experiencia humana. Pero si tú has experimentado eso, si estás consciente de todas estas cosas que te estoy hablando, déjame decirte que ese es el momento feliz, ese es el momento al que debemos llegar. Ese es el momento donde tenemos que estar conscientes de que Dios tiene algo para ofrecernos en función de esa necesidad. Amén, de la necesidad de descanso, de la necesidad de sobrellevar las cargas, de la necesidad de seguir avanzando en la vida y no estancarnos, porque mucha gente está literalmente estancada a causa del peso que sobrelleva día a día. ¿Es o no es así? Ahora, fíjense lo que dice Jesús en el libro de Mateo. En el capítulo 11, versículos 28 al 30, dice Jesús lo siguiente. Yo lo voy a leer de ahí de la pantalla. Dice la palabra de Dios: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré ¿qué? Descanso. Y sigue diciendo Jesús, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso ¿para qué? Para el alma.
Jesús no ofrece descanso físico, pero sí ofrece descanso emocional, descanso para nuestra alma, porque en definitiva allí es donde está el mayor peso, ¿sí o no? Tantas preocupaciones o tantas circunstancias nos hacen ponernos ansiosos. ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Porque necesitamos tener el control y solucionar las cosas a nuestra manera, ¿sí o no? Y siempre estamos pensando no solo en lo nuestro, sino incluso en lo de los demás, cómo vamos a poder ayudarlos. Y sigue diciendo Jesús en el 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Entonces viene Jesús literalmente a decirnos que Él está dispuesto a darnos descanso, no recibiendo nuestra carga, sino ayudándonos a sobrellevar nuestra carga. Amén. Amén. Es un ofrecimiento maravilloso, ¿verdad? Si estamos conscientes de eso. Pero del dicho al hecho hay un trecho y tenemos que entender cómo es que eso va a poder ser una realidad en nuestras vidas. Y de eso es lo que yo voy a tratar de convencerle o de explicarle o de enseñarle en esta mañana. Ahora, ¿en qué contexto está diciendo Jesús esto? Porque también es importante no sacar la palabra del contexto. Resulta que Jesús literalmente estaba cansado. Estaba cansado, ¿por qué? Porque Él vino con un propósito a la tierra y el propósito era servir, ejercer un ministerio que lo iba a llevar a la cruz, que lo iba a llevar a la muerte. Pero lo que Él sabía que era su propósito, en contraste con lo que la gente esperaba de Él, era completamente diferente. Él llega a una sociedad con un sistema religioso, la sociedad judía con un sistema religioso excesivamente estricto y lleno de normas y de cosas preestablecidas, ¿ok? Y él viene, por ejemplo, y empieza a predicar, a sanar, a levantar, a darle vista al ciego, a hacer que el cojo camine derecho, a levantar al que se había muerto. Mientras que el sistema religioso y las personas de su cultura estaban esperando un Mesías político y militar. Entonces, las personas de su círculo o del círculo de su sociedad decían, o sea, llegaban a la conclusión de que si ese era el Hijo de Dios no era lo que ellos esperaban. Ellos lo que querían era un líder político que interviniera militarmente Judea y que sacara a los romanos, porque los romanos tenían sometida a Judea. Y cuando Jesús viene y les dice, mi reino, por ejemplo, él le dice, mi reino no es de este mundo, ellos se decepcionaron aún más, porque él viene a ofrecerle una cosa que ni siquiera era para el presente o para este lugar. Y entonces eso había traído gran cuestionamiento sobre todo lo que Jesús hacía, decía, aunque lo que él hacía y decía era bueno. Entonces viene, por ejemplo, ¿cuántos conocen a Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un precursor de Jesús. Dice el mismo Jesús que él fue el más grande de los profetas, y lo dice en ese capítulo, que había nacido de mujer. Pero ¿qué pasa? Viene Juan, se va al desierto y empieza a predicar que tras él vendría el Mesías. Y cuando él ve a Jesús, él le dice, mira, ahí viene el que yo no soy digno de atarle los zapatos siquiera. Pero Juan estaba preso en ese instante y Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si de verdad él era o no era. Imagínense la frustración como humano, porque Jesús es perfectamente hombre y perfectamente Dios, pero Jesús se debió haber sentido frustrado, mas sin embargo no respondió con frustración. Lo que le respondió Jesús a los discípulos que fueron a preguntarle fue, bueno, díganle a Juan que lo que ustedes han visto y oído, dile que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos caminan recto, que los paralíticos se levantan y que los muertos vuelven a vivir. O sea, él no habló de un mensaje, sino de una acción concreta que se estaba realizando. Y muchas veces como cristianos tenemos que entender eso. Podemos ser muy buenos conocedores de la palabra y muy elocuentes hablando acerca de la palabra, pero lo más importante no es nuestra elocuencia ni nuestro conocimiento, sino nuestras acciones que transmiten eso que en realidad nosotros decimos que creemos. Amén. Y ahí es donde Jesús era muy eficaz. Lo que hacía relevante a Jesús no era simplemente el mensaje, sino que ese mensaje estaba correspondido con acciones concretas que demostraban quién era Él. Entonces Él no necesitaba demostrarle a nadie quién era Él. Sus acciones hablaban por Él. Y eso fue lo que Él le dijo a los discípulos de Juan, que le dijeran a Juan. Pero el problema no acababa allí, sino el hecho de que aparte de ser rechazado,
era tal la carga que los líderes religiosos de su tiempo habían impuesto a las personas con respecto a lo que se supone una persona debería hacer para agradar a Dios. Era tan pesado, tan difícil, tan imposible de lograr, que lo que logró la religión de su entorno, el judaísmo, fue hacer que la gente se fuese insensible a Dios. ¿Entienden? Entonces la gente que conocía, que se supone conocía mucho de Dios, no le importaba a una persona como Jesús. A ellos lo que le importaba era cumplir el sábado, cumplir con los sacrificios ordenados por la ley, y el mensaje de Jesús le era irrelevante, porque lo importante para ellos era cumplir. Y la gente en quien nadie se fijaba, a la gente que nadie le importaba, a la gente que llevaba la peor parte de la carga social en ese entonces, es a lo que Jesús llama. Dice, ustedes que son insensibles, ustedes que a los que nadie les para, vengan a mí con esas cargas que otros le han impuesto y yo los daré descansar. Y ese ofrecimiento es válido para nosotros hoy, porque si bien no tenemos un sistema religioso que nos impone un estilo de vida, tenemos unas circunstancias sociales que sí nos imponen una manera de vivir o de sobrevivir. ¿Es o no es? Entonces la promesa sigue siendo la misma. La promesa sigue siendo, yo tengo algo que ofrecerle, indiferentemente de cuál sea las circunstancias en que tú estés viviendo, o el lugar donde tú estés viviendo, o la sociedad donde te toque vivir, yo tengo para ofrecerte descanso. Y te dice, wow, ¿será eso posible en verdad? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por hacernos un ofrecimiento como ese? ¿Saben qué es lo difícil? Que uno siempre sospecha de lo que es muy fácil, ¿es o no? Y está bien que sospechemos, porque cuando algo pinta muy fácil, algo raro debe tener, pero en realidad cuando Dios nos promete algo, Él cumple. Esa es la gran diferencia. Tenemos que poder diferenciar cuando algo proviene de Dios y en qué consiste, y cuando algo proviene del hombre y en qué consiste. Yo como predicador te puedo decir muchas cosas, pero lo importante no es lo que yo te diga, sino lo que Dios revele en tu corazón. Amén. Entonces, tenemos que entender que Jesús, de manera abierta, porque Él no dijo nada más a los judíos, Él hizo una invitación abierta. Él dice, todos los que estén cansados, todos los que necesiten descanso, vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. ¿Cuántos necesitan descansar? ¿Para cuántos es válido esa oferta que les hace Dios? Para mí es muy válida. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Ahí está el detalle. Ya sabemos que eso es una realidad, que es una promesa que Dios es capaz de cumplir, pero nosotros somos participantes activos para poder lograrlo. Y aquí es donde es relevante hablar de algo que Jesús dice en el segundo versículo, que dice, pónganse mi yugo. ¿A qué se refiere Jesús con el yugo? Recuerden que Jesús se dirigía a una sociedad agraria, una sociedad que vivía de la agricultura, y el ejemplo está fundamentado en esa sociedad. Pero para que nosotros lo entendamos, yo les voy a mostrar un yugo y les voy a decir a qué se refería Jesús. Eso que ustedes ven ahí es un yugo. Un yugo no es otra cosa que un artefacto de madera que cumplía la función de unir a dos bueyes para que ellos hicieran un equipo. Ese equipo de dos bueyes se llama una yunta de bueyes. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la función de esa yunta? Empujar, llevar una carga. Entonces, ¿qué es lo relevante de lo que nos está ofreciendo Dios cuando nos dice, pónganse mi yugo? A que literalmente, el Señor está diciendo, yo quiero hacer equipo contigo. Amén. Yo te propongo lo siguiente, según lo que dice la palabra. Él dice, yo pongo la fuerza y la dirección porque entiendo que tú no la tienes. Y lo que necesito que tú pongas es la obediencia y la disposición. Amén. ¿No es buena esa oferta? Escúcheme, a veces los predicadores erran en decirle a la gente que Dios te pide tus cargas. No, Él no nos dice en ningún momento en esos versículos, entrégame tu carga. No lo dice, porque tu carga es personal. Tu carga forma parte del propósito para tu vida, ¿de acuerdo? Ahora, Él te dice, si tú estás dispuesto,
a ser sensible, a obedecerme, a dejarte guiar por mí, yo me comprometo en hacer un equipo, una yunta contigo, en dar la fuerza, en imprimir la fuerza y la dirección. ¿Y tú qué vas a imprimir? La sensibilidad de saber que, oye, que todo lo que Dios nos va proponiendo, porque ¿cómo se come esto? Todos los días cada nuevo día hay un nuevo capítulo en tu vida que escribir. Si es que tú recibiste al Señor en tu corazón, tú le entregaste tu vida a Dios. ¿Y qué significa eso? Que el que va a proponer en qué consiste ese capítulo que se llama domingo 13 de octubre es Dios. Tú vas a tomar decisiones, tú vas a hacer planes, tú vas a tomar la iniciativa, pero el que va a marcar el trayecto va a ser Dios. Entonces de repente tú te habías propuesto ayer en la noche venir a la iglesia, que quizás le puede pasar a alguno. Cuando venía en camino se le picha un caucho y no llega. Vamos a suponer eso. Tú dices, wow, pero la voluntad de Dios no es que yo vaya a la iglesia. Sí, pero todas las cosas que nos ocurren, si es que entendemos eso, nos ocurren con un propósito. Amén. Y Dios, que es infinitamente sabio y que ve todo el panorama, sabe por qué permite ciertas cosas. Hay cosas que son las consecuencias de nuestras propias decisiones, pero hay cosas que simplemente nos pasan de manera circunstancial, que no las elegimos. Entonces tenemos que entender que para unas y para la otra siempre Dios permite que ciertas cosas ocurran para poder ir modificando nuestro camino. Amén. Pero ¿qué es lo que verdaderamente es alentador? Que aunque la circunstancia que se nos haya propuesto es difícil, Dios nos ofrece darnos la fuerza o imprimir la fuerza para hacernos salir de la situación, para replantearnos. Eso implica que tenemos que ser flexibles. Amén. Cuando yo les hablaba de la ansiedad, ¿qué pasa con la ansiedad? ¿Por qué la ansiedad es algo tan común que está socavando la salud mental de muchos de nosotros, de muchas personas? Porque hace unos años atrás nos dimos cuenta que la vida no está tan garantizada como lo creíamos con la pandemia, ¿sí o no? Todos temimos por nuestra vida y eso nos despertó a un estado de conciencia de que, wow, si es verdad, yo puedo ser joven, pero mañana puedo amanecer muerto. Eso trajo como consecuencia que viviésemos la vida con otra perspectiva, aunque no estemos muy conscientes de ello. Y es el hecho de que necesitamos controlarlo todo, controlar las circunstancias. Y el deseo de controlarlo todo nos genera una ansiedad tremenda. ¿Saben por qué? Porque es imposible. Tú no puedes controlar absolutamente todo lo que pasa en tu alrededor. Y la frustración que te genera el no poder hacerlo es lo que te genera ansiedad. ¿Cuáles son señales de que estás padeciendo de ansiedad? Bueno, te voy a poner ejemplos. Una, tienes pensamientos catastróficos. Y te voy a poner un ejemplo exagerado para que te des cuenta de qué te hablo. Supongamos que hoy amaneciste con dolor de cabeza. Normal, ¿qué hace la gente cuando le duele la cabeza? Va y se toma una pastilla para que se le quite el dolor de cabeza. Pero si estás viviendo de ansiedad, aunque te tomes las pastillas, empieza a tu cerebro a venir pensamientos como, por ejemplo, oye, ¿y ese dolor de cabeza no será producto de que tengo un tumor en el cerebro? Y empiezas tú a sumar 1 más 1, y si es verdad, y ese dolor como que, ay, pero yo he sentido, y empiezas a pensar, pero es que no es la primera vez que me da este dolor, y el dolor se me mete detrás del ojo, y empiezas a hilar pensamientos catastróficos. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Y saben qué tengo que hacer? Declarar la palabra, decir, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Otra cosa que te demuestra que estás ansioso porque tienes un control desmedido, tienes una necesidad de control desmedida. Cuando te acuestas a dormir y te quedas bien dormido, que ahí ya se supone que no tienes control de tu cuerpo, entre comillas, te paras en la mañana o a las 2, 3 de la mañana así, acurrucado, te duele el pecho porque estás apretando las manos, tienes las uñas marcadas en las palmas de las manos, aprietas la boca y se te marcan los dientes en la lengua, te paras molido, te paras como en vez de descansar, te paras más cansado de que como te acostas. ¿Te ha pasado eso? ¿Por qué pasa eso? Porque tu cuerpo de manera natural, ¿ok?, libera una sustancia que se llama cortisol que te pone a la defensiva. Si algo malo va a pasar, el cortisol hace que, ¿quién es?
Entonces, que da risa, pero es un hecho científico que es así. Y Dios, que nos conoce también y que sabe que esa es nuestra tendencia natural, porque nosotros tenemos nuestras propias circunstancias, pero es que esta gente tenía sus circunstancias también, ¿me entiendes? Entonces, Dios, que entiende esto de una manera tan clara, quiere que nosotros lo entendamos y nos dice, espérate, o sea, vas a tener que lidiar con eso. Si eres ansioso, la solución no es que te tomes un clonazepam, porque si te tomas 2 te puedes morir. No se trata de desconectarse, se trata de conectarte, pero de no intentar llevar toda la carga o intentar incluso llevar la carga de otros, ¿sí o no? Porque hay gente que es especialista en eso. A pesar de que no están conscientes del enorme peso que llevan, entonces quieren resolverle los problemas a los demás. ¿Es o no es? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al punto, Dios nos está ofreciendo algo que es muy sencillo. Él dice, ok, tú estás consciente de que esta es la situación que tú estás atravesando, yo te ofrezco un concepto teológico que es el yugo. ¿Qué significa el yugo en palabras concretas? Vamos a hacer un equipo. Yo imprimo, como les dije antes, la fuerza y la dirección, y tú imprimes la sensatez y la obediencia en saber que cada día tiene su propio afán y que en cada cosa que atravieses, por muy difícil que sea, si aplicas mis principios, lo que yo te he enseñado, yo te voy a ayudar a salir a flote y seguir adelante. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por eso? Gloria sea a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden de esto? Que al lado del discípulo, Jesús está en el yugo llevando la mayor parte de la carga. Él no te va a quitar toda la carga, no es su intención quitarte la carga. Su intención es enseñarte a sobrellevar las cargas junto con Él. Amén. Porque eso siempre vas a tenerlo, hasta el día que te mueras vas a llevar las cargas. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que a veces nos angustiamos muchísimo y el día que nos muramos el mundo sigue existiendo y la gente que se supone que depende de nosotros tiene que seguir adelante. ¿Sí o no? Pero el problema es que nos valoramos en exceso. Y por eso la Biblia nos enseña cosas como que tenga cada quien, no tenga nadie mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Y no se refiere a los que son pantalleros, sino a los que andan resolviéndole los problemas a todo el mundo o que se sienten responsables por cosas que los exceden a sí mismos. Amén. Ahora, hay otra cosa tremenda, que cuando yo estaba escribiendo esto, una de las cosas más emocionantes de escribir un mensaje es que el Espíritu Santo te va mostrando cosas, te va guiando hacia un punto. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esta cosa, el Señor me mostraba mentalmente una imagen y me trajo una palabra a la mente que es porteador. ¿Quiénes saben qué es un porteador? A ver, ¿hay alguien aquí que sepa lo que significa porteador? A ver, José, ¿no sabe? Bueno, se los voy a mostrar, porque si se los explico es fastidioso, se los voy a mostrar. Si pueden apagar las luces, mejor. ¿Sí lo ven allá atrás? Hay que apagar más luz. Ajá, ¿ahí lo ven atrás? Cambia a la otra imagen, por favor. Ajá, ¿esa se ve mejor? Un porteador es una persona que por oficio se dedica a llevar las cargas en las exploraciones. Por ejemplo, cuando van los exploradores, los montañistas, a subir el Himalaya, es embuste que ellos cargan todas las carpas, las botellas de agua y todo eso. Hay gente que se dedica a llevar la carga. Y el Espíritu Santo me mostraba cuando estaba escribiendo este mensaje que muchos de nosotros, por no decir todos, muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces llevamos la vida como que si fuésemos porteadores. ¿Y qué significa eso? La imagen habla por sí sola. En primer lugar, ¿qué es lo que ustedes pueden notar de esa foto? Que el tipo parece llevar una gran cantidad de peso, ¿verdad? ¿Sobre dónde recae ese peso? A ver. ¿Y sobre dónde más? Sobre la cabeza, ¿verdad? Porque hay una cinta que va sobre la cabeza. ¿Y hacia dónde está mirando ese hombre?
¿Y puede ese hombre mantenerse erguido? Ya puede quitar la foto momentáneamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo de alguna forma nos está diciendo, oye, la voluntad de Dios no es que nos comportemos o que vivamos como porteadores. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una expedición, un porteador siempre va viendo el suelo, él no disfruta del paisaje. Él no disfruta, probablemente no disfrute de no poder erguirse y llevar la carga. Él se cansa. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que aunque no hagan el mayor esfuerzo, son los exploradores quienes se llevan el crédito de los descubrimientos. Entonces, ¿qué es lo que nos está proponiendo Dios al decirnos esto? Que somos nosotros los que elegimos cómo queremos vivir nuestra vida. Si estar todo el tiempo doblados y sucumbiendo ante el peso de las cosas que no podemos controlar, o queremos ver hacia adelante y saber y descubrir cuáles son las bendiciones y el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Ustedes saben qué es lo tremendo, que de repente, recuerdan la imagen, ¿verdad? De repente lo que lleva el tipo en esos sacos son almohadas. Imagínense eso por un momento. Pero es su función llevarlas. Entonces, a veces, porque el problema no tiene que ver siempre con el peso que llevamos, sino con la actitud que tomamos ante el peso que llevamos. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasa? De repente el hombre de la imagen lo que llevaba era almohada, pero la conciencia del peso que lleva sobre sus hombros lo hace ver al piso. Eso es lo que muchas veces nos pasa, que no entendemos que Dios no es loco. Tenemos que entender que Dios no es loco. Y porque usted se ríe, Dios no es loco. Si Dios te permitió, Él no lo propició, Él lo permitió, que tú tengas que afrontar ciertas circunstancias, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de seguir adelante a pesar de esas circunstancias. Es porque, en segundo lugar, Él está dispuesto a ayudarte en medio de las circunstancias. Y es porque Él entiende a dónde te quiere llevar y qué es lo que quiere que tú descubras. ¿Qué nos ofreció Jesús? Él dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Entonces, como Él desea que tengamos vida en abundancia, aprendamos a llevar nuestras cargas con gozo. A usted le podrá parecer descabellado, pero por ejemplo, en el caso específico de Jesús, es tremendo. Eso no lo dije en el primero, pero el Espíritu Santo me dice que se lo diga. Jesús cargó su cruz hasta donde iba a ser crucificado, ¿sí o no? Entonces imagínese usted que su propósito sea ser clavado en una cruz, un propósito dantesco. Pero Jesús besaba la cruz. Eso le iba a representar un sufrimiento indecible. Pero eso era para lo que Dios lo había puesto en la tierra, y Él lo valoraba porque sabía que su experiencia terrenal no era su fin, sino que había una eternidad para Él. ¿Me sigue? Entonces es una cuestión de perspectiva. Si tú dices, wow, Dios, pero ¿cómo lidio yo con todas estas cosas que me están pasando? Todas las cosas que no puedo controlar. Es que todas esas cosas son el método que Dios está utilizando para pulirte, porque Él quiere darte una vida en el presente plena y abundante y una vida eterna de calidad. Amén. Entonces Él no pretende que tú lo hagas solo. Él dice, ponte mi yugo. Amén. ¿Es maravilloso o no es maravilloso eso? Saber que no estamos solos. Y yo quiero pensar que usted está pensando en lo que le estoy diciendo, porque bueno. Ahora, él dice, en esos versículos, Él propone por lo menos 3 cosas que son nuestra responsabilidad hacer si es que queremos llevar la vida de esa manera, en el yugo de Cristo. Él dice, en primer lugar, vengan a mí. No es la primera frase que Él usa en el versículo 28. Dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados. ¿Qué significa eso de vengan a mí? Bueno, en primer lugar, que somos nosotros quienes, al reconocer nuestra incapacidad o nuestra insuficiencia para poder seguir avanzando, los que tenemos que tomar la decisión personal y voluntaria de ir a Él.
Mucha gente piensa que Dios está lejos, pero Dios siempre está a la mano, ese es el detalle. No se trata de que tú puedes ver al horizonte y no ver a Dios en tu horizonte. El problema es que esa no es la dirección en donde está Dios. De repente si volteas, ahí está Dios al lado tuyo. ¿Entiendes? Muchas veces tú dices que Dios me abandonó. Claro, Dios abandonó a Jesús en la cruz cuando cargó nuestro pecado. Él no dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿qué significa esto de que yo no veo a Dios en mi camino, que Dios me abandonó? Que tú estás viviendo en pecado. Renuncia a tu pecado y ahí mismo vas a ver a Dios al lado tuyo. Amén. Espero que esto haya calado en los corazones, porque el problema no es que Dios te abandonó, el problema es que tú le diste la espalda a Dios. Y no es un regaño, es una reflexión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Vengan a mí, déjense de tonterías y de quejas, renuncien al pecado y aquí estoy yo. Esa es la primera pauta que Él nos da. ¿Tú quieres que Él te ayude a sobrellevar tus cargas? Hay que ir a Él. Y es algo voluntario, personal, individual. No es una decisión que otro pueda tomar por ti. Es una decisión que tú en tu interior tienes que tomar. Lo segundo que Él propone es lleven mi yugo. Ya yo les expliqué cómo es el asunto del yugo. ¿Qué es el yugo en sentido literal? Él nos estableció unos principios de vida, ¿sí o no? La palabra está llena de principios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que aceptar la autoridad y el señorío de Cristo. Entonces, ¿qué implica llevar su yugo? Si Él dice, robar es malo, ¿qué tenemos que hacer? No robar. Si Él dice, defraudar es malo, mentir es malo, esto y aquello no te conviene, simplemente es decidir hacer lo que Dios considera que es correcto hacer. Eso es llevar el yugo de Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros le estamos mostrando nuestra disposición y nuestra obediencia. Y es justo cuando hacemos eso que vemos que Él manifiesta su poder. Si usted dice, no, es que lo que yo debo es demasiado grande, o sea, supongamos que sea una deuda económica, vamos a poner este ejemplo, que tú debes un realero y tú dices, no, para mí es imposible producir económicamente lo que yo me gasto, lo que yo debo. Y Dios te dice, ok, pero yo no estoy contando contigo. Yo te puedo bendecir. Y aquí es cuando no entendemos. Cuando hablamos de bendición, ¿cuántos le dicen a sus hijos, los que tienen hijos, Dios te bendiga? ¿Cuántos le decimos a los que conocemos, epa, Dios te bendiga? ¿Qué queremos decir con eso? No queremos decir que Dios venga y de manera mágica te traiga lo que tú necesitas, sino que Dios te haga más productivo de lo naturalmente posible. ¿Qué significa bendecir a alguien? Que si a esa persona en su esfuerzo natural hace 10, cuando esa persona es bendecida puede hacer 20 o puede ser 50 o puede ser 100. Porque es Dios el que le da la sobreproductividad. Eso es ser bendecido. Amén. Entonces supongamos que este es el caso, que tú tienes una deuda enorme que tú mismo elegiste tener, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Dios? Él te dice, aplica mis principios, hónrame, sé honesto, trabaja fuerte y yo hago mi parte, te hago bendecido, te multiplico y te doy la capacidad. Él pone el poder, la bendición y la dirección en la que tenemos que avanzar y nosotros ponemos la obediencia y vemos cómo Dios nos ayuda a ir sobrellevando todas las cosas. Amén. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene llevar ese yugo? Yo creo que sí. Pero si es que nos imaginamos que el yugo puede ser muy pesado porque vimos que eso es de madera y uno se lo figura así, wow, pero es que esos bueyes llevan en el cuello ese yugo que si la carga es pesada, ese bicho también tiene que pesar. ¿Sabes lo tercero que él dice? Aprendan de mí. Él dice que mi yugo es ligero. Él dice, aprendan de mí porque yo soy tierno, humilde y tierno de corazón. ¿Qué nos está queriendo decir Dios con esto? Que Él no nos obliga y no nos cae a palo para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, sino que Él es gentil, que Él está dispuesto a mostrarnos el camino a seguir, pero no a empujarnos para que vayamos por el camino. ¿Me entiende? A veces usted tiene apatía. Lo que le decía a los judíos estaban tan obstinados de las normas y de las reglas que ya no entendían lo que Jesús les decía. Y Jesús hablaba en parábolas como para que ellos le entendieran en el contexto en que ellos vivían. Y la gente no le entendía. Y la culpa no era de la gente, sino que les habían matado la fe. Entonces usted a veces no ora porque dice, no, Dios no me va a escuchar o porque yo voy a molestar a Dios con esto. ¿No le ha pasado? Bueno, hasta la cosa más insignificante Dios quiere escucharla de sus labios. ¿Sí?
Pero ¿por qué usted no lo hace? Porque no es humilde. Porque usted quiere llevar la batuta en todo. Quiere tener el control en todo. Porque no ha aprendido a agradecer lo que Dios pone al frente de usted. Tiene que ser agradecido. Amén. Ahora, ¿qué nos ofrece literalmente el Señor? No cargar nuestras cargas, sino sobrellevar nuestras cargas. Es decir, ayudarnos a llevar nuestras cargas. Como les dije antes, Él no pide que se las entreguemos ni que renunciemos. Y esto es una de las cosas que yo le decía a la gente del servicio anterior. ¿Qué pasa con la gente a medida que va envejeciendo? Lo que llaman la crisis de la edad media, cuando la gente tiene 40, 50 años. Que muchas veces la gente, cuando se da cuenta de la carga que lleva, antes de asimilar que esa es su carga, va y la tira en el piso. Y les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ciertos hombres que llegan, tienen una esposa y tienen 2 hijos más, qué sé yo. Ellos llegan a los 50 años, dejan a la esposa, abandonan a los hijos. Y hay mujeres que también lo hacen, ¿sí o no? Y van y se buscan un novio, una novia de aquí de 20 años. A mí me parece eso, honestamente, me parece una tontería, porque el problema no es que ya dejaron sus cargas, sino que la están duplicando. ¿Es o no es? Porque el jovencito no va a estar limpiándolos ni cambiando los pañales cuando tengan 80 años y estén en cama. Olvídese de eso. Sí. Entonces, en nuestro pensar humano, creemos que nuestras estrategias son mejores o más eficientes que las que Dios nos puede dar, pero Dios nos conoce tan profundamente y Él entiende cuál es nuestro propósito. ¿Y saben qué quiere hacer Él? Conducirnos a nuestro propósito. Usted fue diseñado de manera específica por Dios. Y usted puede dar todos los tumbos que usted quiera, pero déjeme decirle algo. Hay momentos en donde usted va a decir, no, yo lo quiero hacer así o asado. Y Dios no le va a decir no lo haga, usted va y lo hace. Pero siempre vas a llegar a la misma conclusión, que es que no era tan bueno como tú pensabas y que Dios tiene mejores planes para tu vida. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor lo que quiere con nosotros es que no seamos unos porteadores, una gente que simplemente se resigna a cargar el peso de la vida. El Señor quiere que nosotros seamos exploradores. ¿Exploradores de qué? De nuestro futuro, de nuestro propósito, de los planes y de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. ¿Saben que la Biblia enseña algo que a veces no entendemos? Y es que Dios preparó todas las bendiciones que hemos de recibir antes de la fundación del mundo, antes incluso de que nosotros naciéramos. Entonces, ¿por qué no alcanzamos las bendiciones? No es que no estemos haciendo el esfuerzo correcto, es que no estamos yendo en la dirección correcta. Imagínense que las bendiciones es como un camino donde tú te vas a ir encontrando lo que te conviene, pero si no vas por ese no vas a encontrar nada. ¿Me sigue? Y es ahí donde el yugo de Cristo se hace patente y tú empiezas a decir, ok, es que esto no lo logré no porque no haya hecho el esfuerzo, sino porque no era el tiempo y no estaba transitando el camino correcto para obtenerlo. Amén. Entonces, en vez de vivir como un porteador, el Señor quiere que vivas como un explorador que descubre y que alcanza los maravillosos tesoros de su gloria. Amén. Porque Él tiene tesoros preparados para nosotros. Ahora, todo lo que yo he dicho aquí es para convencerlo, pero es el Espíritu Santo el que va a generar ese convencimiento en usted. Hay 3 cosas que yo quiero que usted tome en cuenta en función de todo lo que le acabo de decir. Y es lo que, ya para terminar. Lo primero, necesitamos ser conscientes de nuestras cargas, no andar negando nuestras cargas. Si podemos vivir como niños, los niños son despreocupados. Los niños no se preocupan por nada. Hay otros que se preocupan en exceso y que no les basta con sus cargas propias, sino que, ay, porque el vecino pone esto así, y empiezan así. ¿O por qué mi hijo? ¿Pasa o no pasa? Hay personas, mamás o papás, que los hijos tienen 40 años y ellos quieren elegirle a la mujer los zapatos, cómo se va a pedir. ¿Pasa o no pasa? Hay personas que necesitan excesivamente que los demás le digan que lo que hace está bien. No, señor, eso es una carga muy pesada de llevar. Mire, le voy a decir algo que aprendí hace mucho tiempo. Cada vez que usted haga las cosas bien, muy poca gente le van a decir, hiciste bien. Al contrario, va a haber gente que le va a dar envidia y le va a tirar piedra, le va a decir, nada, lo va a criticar.
Pero ¿saben qué es lo importante? Que usted no se deje llevar por los comentarios de los demás o la aprobación de los demás, sino que en su corazón haya la paz de Dios al saber que usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Entonces sea consciente de su carga, no las niegue. Ese es el primer paso para salir de cualquier circunstancia mala, ser consciente de eso. Amén. Lo segundo, no te conformes con soportar, sobrellevas tus cargas con Cristo. Hay gente que se resigna y lo que hace, bueno, hay mucha gente que dice así, si esto es lo que me tocó vivir, así será. ¿Sí pasa o no pasa? Y viven resignados. ¿Cómo vive esa gente? Viendo para el piso. ¿Cómo vas a ver lo que Dios está poniendo al frente tuyo si vas todo el tiempo ahí que yo no sé por qué Dios la tiene agarrada conmigo? No, mire, el peso de nuestra carga es proporcional a la capacidad y al propósito que Dios nos ha dado. Si usted considera que su carga es muy pesada, es porque su propósito es muy grande. Pero no lo vas a descubrir si no vas transitando en el camino que Dios te ponga al frente. Amén. Y lo último es que, y esto es muy importante, es que debemos renunciar a la autosuficiencia. Eso es un problema tremendo. Socialmente nos han enseñado que necesitamos ser autosuficientes, ¿sí o no? Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, necesitamos cambiar ese paradigma y entender que lo que Cristo nos está ofreciendo o nos está exigiendo no es la autosuficiencia, sino la dependencia, de una codependencia con Él. Usted tiene que estar apoyado continuamente en Cristo. Y cuando Él nos ofrece un yugo, nos ofrece eso, una codependencia, en donde Él pone la fuerza, en donde Él pone la dirección y nosotros ponemos la obediencia. Y no es que vamos a vivir como unos bobos. Dios no te quita la personalidad, Dios no te quita la inteligencia, Dios no te quita la capacidad de analizar las cosas. Dios lo que mejora son tus perspectivas acerca de las cosas. Porque nosotros somos producto de las circunstancias y de la crianza que nos dieron, lamentablemente. Y muchas veces andamos en la vida arrastrando cosas que nosotros no elegimos arrastrar. Por haber nacido en unas circunstancias, por haber crecido en ciertas circunstancias, por los padres que nos tocaron. Pero ¿saben qué? El Señor nos ofrece eso, paternidad, nos ofrece amor, nos ofrece ternura. Tú dices, yo soy un frustrado y un amargado porque a mí nunca me dieron amor. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy humilde, yo soy tierno. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Dónde está la excusa si es lo que nos ofrece Dios? Pero queremos complicar a Dios y convertirlo en algo teológico, algo difícil, algo intelectual. Se lo repito, Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Ahora, en ese mismo sentido de la autosuficiencia, quiero decirte una última cosa. Ni la culpa ni el orgullo te pueden conducir a tu propósito. Amén. Ni la culpa ni el orgullo. Hay cosas que tú haces porque te sientes culpable. Eso no te va a conducir a tu propósito. Hay cosas que tú sigues empujando porque eres orgulloso y porque crees que tú puedes. Cada una de estas cosas lo que te va a llevar es a entender y a darte cuenta que sin Dios no somos nada. Amén. Dele la gloria a Dios. Te voy a proponer algo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Porque es necesario que la palabra se haga viva en nosotros, y que la palabra se haga viva, que seamos capaces de aplicarla y de convertirla en cosas que mejoren nuestra forma de vivir. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz y nos conoce personal e individualmente a cada uno de nosotros. Gracias por la libertad de predicar tu palabra y de entender tu mensaje. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que así como lo has revelado en mi vida, lo vas a revelar en la vida de cada uno de mis hermanos. Danos la valentía, la fe de asumir este yugo que tú nos ofreces. Que renunciemos al control y que tengamos fe. Que podamos entender que tú no nos vas a dirigir hacia el mal, sino que nos vas a dirigir hacia nuestro propósito. Que tengamos la humildad de dejarnos guiar y de dejarnos ayudar por ti, Señor.
Que tengamos la fe de elevar una oración y de pedir que intervengas en todos aquellos asuntos que nos tienen cansados. Y en lograr que tú nos des descanso, descanso para nuestro cuerpo, descanso para nuestra alma y descanso también para nuestro espíritu. Ayúdanos a vivir nuestra fe, ayúdanos a creer y a crecer en ti y bendícenos cada día, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos pueda tomar esta palabra y hacerla viva en su vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrézcale un